Dios te bendiga, aquí aprenderás de la Biblia, donde te llenarás de la sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios, así que no te olvides de suscribirte. Continuemos. 30 preguntas del libro de Primera de Samuel. Pregunta 1. ¿Cómo se llama la madre de Samuel? A. María. B. Marta. C. Jocabed. D. Ana. Tienes 10 segundos para responder. De Ana. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 20. Pregunta 2. ¿De qué tribu era el rey Saúl? A. Benjamín. B. Leví. C. José. D. Judá. Tienes 10 segundos para responder. A. Benjamín. Primera de Samuel capítulo 9 versículo 21. Pregunta 3. ¿De qué color era el cabello de David? A. Castaño. B. Rubio. C. Mestizo. D. Negro. Tienes 10 segundos para responder. B. Rubio. Primera de Samuel capítulo 16 versículos 12 al 13. Pregunta 4. ¿Cómo se llamaba el paladín que provoca al ejército de Israel? A. Sansón. B. Goliat. C. Abner. D. Joab. Tienes 10 segundos para responder. B. Goliat. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 4. Pregunta 5. ¿Cómo se llama el general de su ejército del rey Saúl? A. Pedro. B. Josué. C. Abner. D. Pablo. Tienes 10 segundos para responder. C. Abner. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 50. Pregunta 6. ¿Cómo se llaman las mujeres de Elcana? A. Ana y María. B. Penina y Marta. C. Ana y Penina. D. María y Elizabeth. Tienes 10 segundos para responder. C. Ana y Penina. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 2. Pregunta 7. ¿Cómo se llama el hijo de Saúl que era amigo de David? A. Juan. B. Pedro. C. Joab. D. Jonatán. Tienes 10 segundos para responder. De Jonatán. Primera de Samuel capítulo 19 versículo 1. Pregunta 8. ¿Quién ungió a David para que sea rey de Israel? A. Natán. B. Obed. C. Eli. D. Samuel. Tienes 10 segundos para responder. De Samuel. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Pregunta 9. ¿Quién dijo a Ana, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? A. Samuel. B. Pedro.
C. Eli. D. Pablo. Tienes 10 segundos para responder. C. Eli. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 14. Pregunta 10. ¿Para quién tocaba el arpa David? A. Rey Acab. B. Rey Salomón. C. Rey Saúl. D. Rey Ciro. Tienes 10 segundos para responder. C. Rey Saúl. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 23. Pregunta 11. ¿Cómo se llama el padre de David? A. Obed. B. Booz. C. Abraham. D. Isaí. Tienes 10 segundos para responder. De Isaí. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 12. Pregunta 12. ¿Qué le traía su madre a Samuel cada año cuando venían a Silo a ofrecer sacrificio? A. Una túnica pequeña. B. Una correa. C. Un pantalón. D. Un calzado nuevo. Tienes 10 segundos para responder. A. Una túnica pequeña. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 19. Pregunta 13. ¿Cuántos hijos en total tenía Isaí, el padre de David? A. 7 hijos. B. 8 hijos. C. 5 hijos. D. 3 hijos. Tienes 10 segundos para responder. De 8 hijos. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 12. Pregunta 14. ¿Quién le atormentaba al rey Saúl? A. Un ángel. B. Un fantasma. C. Un espíritu malo. D. Un demonio malo. Tienes 10 segundos para responder. C. Un espíritu malo. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Pregunta 15. ¿De qué tribu era Elcana, el padre de Samuel? A. Leví. B. Rubén. C. Judá. D. Efraín. Tienes 10 segundos para responder. De Efraín. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 1. Pregunta 16. ¿Quién dijo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo? A. Saúl. B. David. C. Abner. D. Goliat. Tienes 10 segundos para responder. De Goliat. Primera de Samuel capítulo 17 versículos 4 y 10. Pregunta 17. ¿Cómo se llaman las dos hijas del rey Saúl? A. Sara y Raquel. B. Rebeca y Mical. C. María y Elizabeth. D. Merab y Mical. Tienes 10 segundos para responder.
de Merab y Mical. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 49. Pregunta 18. ¿Quiénes capturaron el arca de Dios y lo pusieron en el templo de Dagón? A. Los egipcios. B. Los hebreos. C. Los filisteos. D. Los sirios. Tienes 10 segundos para responder. C. Los filisteos. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 2. Pregunta 19. ¿Quién dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A. David. B. Pedro. C. Eli. D. Elcana. Tienes 10 segundos para responder. De Elcana. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 8. Pregunta 20. ¿Cómo se llama el padre del rey Saúl? A. Obed. B. Booz. C. Cis. D. Isaí. Tienes 10 segundos para responder. C. Cis. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 51. Pregunta 21. ¿Qué instrumento tocaba David? A. Guitarra. B. Tambor. C. Arpa. D. Trompeta. Tienes 10 segundos para responder. C. Arpa. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 23. Pregunta 22. ¿Cómo se llama el hermano mayor de David? A. Jonatán. B. Moisés. C. Eliab. D. Abner. Tienes 10 segundos para responder. C. Eliab. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 28. Pregunta 23. ¿Qué significa Ebenezer? A. Piedra de tristeza. B. Piedra de recuerdo. C. Piedra de dolor. D. Piedra de ayuda. Tienes 10 segundos para responder. De piedra de ayuda. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 12. Pregunta 24. ¿Cómo se llaman los hijos del sacerdote Eli? A. Ofni y Pedro. B. Finees y Juan. C. Ofni y Finees. D. Moisés y Elías. Tienes 10 segundos para responder. C. Ofni y Finees. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 3. Pregunta 25. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo más Ana después que tuvo a Samuel? A. 3 hijos y una hija. B. 5 hijos y 7 hijas. C. 2 hijos y 5 hijas. D. 3 hijos y 2 hijas. Tienes 10 segundos para responder. De 3 hijos y 2 hijas. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 21.
Pregunta 26. ¿Qué oficio tenían los hijos de Eli? A. Profetas. B. Jueces. C. Sacerdotes. D. Evangelistas. Tienes 10 segundos para responder. C. Sacerdotes. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 3. Pregunta 27. ¿Quiénes mataron a los dos hijos de Eli, que son Ofni y Finees? A. Los egipcios. B. Los fariseos. C. Los sirios. D. Los filisteos. Tienes 10 segundos para responder. De los filisteos. Primera de Samuel capítulo 4 versículos 10 al 11. Pregunta 28. ¿Cómo se llama la mujer que oró a Jehová con amargura de alma y lloró abundantemente? A. Jocabed. B. Elizabeth. C. Ana. D. Marta. Tienes 10 segundos para responder. C. Ana. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 9 al 10. Pregunta 29. ¿A los cuántos años murió Eli, el sacerdote? A 100 años. B. 75 años. C. 90 años. D. 98 años. Tienes 10 segundos para responder. De 98 años. Primera de Samuel capítulo 4 versículos 15 y 18. Pregunta 30. ¿Cuántas veces llamó en total Jehová a Samuel y luego Samuel respondió, habla, porque tu siervo oye? A. 3 veces. B. 2 veces. C. 4 veces. D. 5 veces. Tienes 10 segundos para responder. C. 4 veces. Primera de Samuel capítulo 3 versículos 4 al 10. Dios te bendiga. Suscríbete si todavía no lo has hecho. En la caja de comentario hazme saber cuántas preguntas has respondido. Si deseas seguir aprendiendo aquí te dejo otros videos.